Tener en cuenta el tamaño. Ese es de acuerdo al vaciaje. Entonces, ¿sí de cuánto? No, pues eso es normal. Les dejo poner este video. Allá en el micro, porfa. ¿Cuántos habían ahorita? Como 30, ¿cierto? Claro que entonces quiero 5 más. Bueno, listo. Bueno, listo. ¿Me escuchan? ¿Están viendo la pantalla? 9:30. A las 9 le vayas. ¿Sí? Sí, Carlos, lo vemos. Listo. Los que tengan el micrófono abierto, porfa, ciérrenlo. Bueno, listo. Bueno, ya esto terminó de instalar. Listo. Entonces veamos cuál es la estructura básica de un proyecto en Vue.js, ¿sí? Esta estructura básica es desde la que todos deberían partir, ¿sí? Las que todos deberían tener, desde la que cada rama de cada uno de ustedes debería empezar. ¿Listo? Esta es la estructura básica de un proyecto en Vue.js. Carpeta Node Modules, porque a fin de cuentas todo esto está corriendo sobre Node.js. ¿Listo? Entonces, Node Module, tenemos una carpeta public que tiene los archivos públicos. Este favicon no es más que el iconito que aparece aquí. No es más que este iconito de aquí. ¿Listo? Eso es lo que es ese favicon. Ustedes buscan una imagen, la diseñan, la descargan, lo que ustedes quieran, buscan en Google, convertir a punto .ico y listo, esa imagen se las convierte. Y no pasa ya, solo las reemplazan dentro de la estructura y ya tienen su imagen de su proyecto propia. ¿Sí? Este archivo index.html, esperen, minimizo por acá. Dame un segundito. Listo. Este archivo, ¿quién tiene un micrófono abierto? Listo. Creo que deja alguien sin entrar. No, ya. Bueno, este archivo index.html no es más que el archivo HTML raíz que se manda al proyecto. Este archivo HTML se carga dinámicamente con todo lo que nosotros hagamos. Esto aquí no hay prácticamente nada que hacer. ¿Listo? Aquí lo único que podríamos cambiar es poner el lenguaje español, ¿sí? Y de pronto poner metadatos aquí de qué sé yo, de tag name, de autor, de title, de lo que ustedes quieran. En este caso, por ejemplo, este title no es más que el título, el nombre del proyecto cargado dinámicamente.
ustedes quieren, esto aquí lo cambian y ponen lo que ustedes quieran. ¿Sí? Listo. Entonces voy a guardar esto aquí y cerramos. Dentro de la carpeta SRC vamos a tener todo lo que es código fuente. ¿Sí? Todo lo que a nosotros nos interesa. ¿Vale? Y ya estos de acá no son más que archivos de configuración. El README, ¿sí? Que no es más que aquí está lleno con lenguaje Markdown. Lenguaje Markdown es este lenguaje que es con comillas. Una comilla es como un H1, doble comilla como un H2 y así sucesivamente. Listo. Entonces, eso en el README, paquete.json, pues son archivos de configuración para cada quien pueden buscarlos y los averiguan. Lo que nos interesa está dentro de la carpeta SRC. Tenemos aquí los assets, que son los archivos estáticos dentro de nuestro proyecto, lo que es un logo, una imagen, todo lo que sea estático, lo que no cambie. Si tenemos ¿cómo es? Un tipo de letra, perdón. Un tipo de letra que querramos meter en nuestro proyecto y queremos que siempre la tenga, entonces, como algunos computadores pueden que no tengan ese tipo de letra, nosotros subimos el archivo del tipo de letra aquí y luego lo importamos al proyecto. ¿Sí? Eso por ese lado. Luego tenemos la carpeta Components. Aquí tenemos los componentes. Y ahorita explicamos mejor esto. En la carpeta Router tenemos un archivo que es el archivo que nos maneja todas las rutas internas de las vistas. ¿Sí? Tenemos una carpeta Views. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la carpeta, entre las vistas y los componentes? Que una vista es, por decirlo así, como su nombre lo indica, es una vista, literal. Es una vista, entonces, para que me entiendan, es como una sección de el proyecto en general. Y los componentes, pues, nuevamente, como su nombre lo indica, son componentes que están dentro de una o de varias vistas. ¿Listo? Entonces, eso, por aquí tenemos el app.view, que no es más que el archivo inicial, ¿sí? El archivo raíz que nosotros tenemos dentro de Vue, y ahorita lo explicamos mucho mejor, ¿sí? Sacar por aquí, segundito, listo. Y aquí tenemos un archivo main, que no es más que el archivo JavaScript que maneja el app. ¿Sí? Y estos son como que los dos archivos que inician el proyecto. Por ahora podemos decir eso. Eso. Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta ahora respecto a la estructura? Otra cosita se me escapa de aquí. Bueno, si alguna cosa se la vuelvo a decir. Preguntas, hagan preguntas, chicos, háblenme. Profe, si en una vista solo necesitamos poner un componente, No hay problema. entonces no vale la pena hacer eso, ¿cierto? Sí debes hacerlo. ¿Por qué? Porque una vista, o sea, las vistas las manejan las rutas, ¿sí? O sea, directamente una ruta no maneja un componente. Las rutas manejan vistas y a su vez las vistas manejan componentes. Entonces tú no puedes directamente con una ruta manejar un componente. Sí, podrías hacerlo, pero es como que un artilugio allí que, que no es buena práctica, ¿listo? Entonces, todo en la vida es posible. O sea, todo lo que ustedes quieran es posible. Cuando yo les diga que no se puede, es que no se debería hacer, que es mala práctica, que no es recomendable, ¿listo? Entonces, el correcto proceder es que las rutas manejan vistas y las vistas manejan componentes, recuerden.
Las rutas manejan vistas y las vistas manejan componentes. Ese es el orden que debemos tener nosotros. ¿Listo? Las rutas manejan vistas y las vistas manejan componentes. No se les olvide eso. ¿Qué otra duda tienen? ¿Ninguna? Bueno, continúen. Ay, pero estas dos personas están aquí, las admito y no entran. A ver, a ver. Bueno, voy a hacer algo aquí muy personal que es que a mí me incomoda tener una carpeta diferente al proyecto con el que estoy trabajando en el editor. Entonces voy a cerrar esto por aquí y voy a abrirlo de nuevo sin que me salga el back. Ahí. Entonces simplemente abro el front. Vean que aquí está mi estructura, la estructura de mi proyecto. Recuerden, esta, no he hecho absolutamente ningún cambio. Esta es la estructura básica con la que ustedes van a cambiar, con la que ustedes van a empezar, perdón. Cuando yo les digo, muchachos, ustedes simplemente tienen que pasar lo que ya tienen hecho con Bootstrap, con JavaScript, con CSS, a Vue. Regálenme un segundito, muchachos. Listo, qué pena. Cuando yo les digo que tienen que simplemente pasar lo que tienen ya hecho a Vue, es eso. Lo que ya tienen hecho, meterlo en la estructura de Vue, o sea, meterlo en esta estructura que ya está hecho. ¿Cómo? Pues ahorita vamos a ver. Simplemente sacar un pedacito de una vista y ponerlo en vista, el otro pedacito en componente y configurar la ruta. No es más, eso es lo que es Vue. Configurar la ruta, hacer un componente, ese componente meterlo dentro de una vista y ya. Eso es lo que es básicamente eso. Listo, entonces vamos a abrir esto aquí con el editor de código. Digamos, profe, algo que sería rentable usar un componente, digamos que para toda la aplicación queremos hacer una barra de navegación arriba Exactamente, sí. para estarla repitiendo en todos un Mm, te escucho lagueado, pero sí entendí lo que quieres decir, sí. Es exactamente eso. La idea de los componentes es la reutilización, ¿sí? Que si yo hago un componente en navegación, como a ustedes les pasó, de hecho ustedes, creo que un grupo me preguntó cómo hacer eso, es si yo tengo 5 vistas, entonces a las 5 vistas me toca hacerle en la misma barra de navegación, copiarla y pegarla o escribirla en cada vista porque en todas va la barra de navegación. Pues la idea de los componentes es que ustedes hagan solo un componente de barra de navegación y ese componente lo metan donde ustedes quieran. ¿Listo? Esa es la idea de los componentes. Y todo es un componente. Porque si ustedes se dan cuenta, app en realidad es un componente que a su vez tiene varios componentes que son las vistas, que a su vez tienen varios componentes que son los componentes. ¿Sí? Sino que son nombrados o los identificamos de cierta manera para no confundirnos. ¿Listo? Para tener una estructura definida y trabajar con esa estructura. Bueno, aquí en terminal, ¿qué debemos hacer nosotros después de instalar un proyecto o cuando estamos trabajando en un proyecto? Simplemente ejecutamos el comando npm run server. ¿Qué hace esto? Esto nos inicia un servidor. Ah, profe, pero yo lo puedo hacer con live server y funciona, pero no es igual. ¿Por qué? Porque este es el servidor interno del proyecto y es muy similar a live server con la diferencia de que aquí nos ahorramos el tener que recargar, ¿sí? Este servidor es un servidor totalmente dinámico, que si yo tengo, por ejemplo, voy a abrir algo aquí y vamos a modificarlo para que sepa. Si yo vengo y tengo esto aquí y yo elimino esta línea, automáticamente cuando yo guarde, ¿sí?
Automáticamente cuando yo guarde sin recargar la página, dinámicamente se va a actualizar el contenido que yo quité, puse o modifiqué. ¿Listo? Entonces nosotros simplemente ejecutamos en nuestro servidor antes de empezar a modificar cosas y vamos viendo en tiempo real lo que va pasando en la aplicación. ¿Sí? Esto aquí no tiene nada que ver con esto, voy a cerrarlo. Y esperamos la primera vez, se tarda un poquito mientras construye el servidor, ya luego se tarda menos. Listo, tenemos que cargue o por 40, ya casi termino. Bueno, listo. Aquí nos dice, vean, esto es otra gran ayuda que tiene este servidor. Dice, lo puedes probar en local o en la red. ¿Cuál es la diferencia? Que en local, entrando desde nuestro computador donde tenemos el proyecto a esta dirección, lo podemos probar. En red significa que desde cualquier dispositivo que esté conectado a nuestro Wi-Fi o a nuestra red, entrando a esta dirección podemos visualizar. Entonces, cuando de pronto estamos haciendo la vista móvil del aplicativo web y queremos ver cómo se ve literal en el teléfono, simplemente desde el teléfono abrimos nuestro navegador y escribimos esta dirección y ya podemos ver automáticamente en tiempo real como las actualizaciones que va teniendo el proyecto y cómo se está viendo. ¿Sí? Aquí desde la terminal yo simplemente hundo control, dejo sostenido y doy clic y puedo abrir la dirección. Ya le di clic, está cargando, pueden ver. ¿Sí? Y listo, vamos a ocultar esto por aquí. Listo, y ya tenemos aquí el proyecto. Como pueden ver, inicialmente esto es lo que nos pone View por defecto como entrada inicial para, pues, son como unas direcciones a contenido de documentación y demás. Los datos de relleno ahí. Me acomodo esto por aquí. Listo, por aquí, para que nos quede la terminal un poquito más grande. Listo. Bueno, no voy a finalizar la terminal, porque si lo doy aquí en la basurita, mato la terminal y el servidor deja de correr. Le doy en la X que simplemente la oculta. ¿Listo? Bueno, pues, ahora, hablemos de lo que queremos hablar. Los componentes. Listo. Estamos aquí en la carpeta componentes. Primero que todo, los componentes deben ser nombrados con la primera letra en mayúscula siempre. ¿Sí? Eso es una regla. Ténganlo presente. Porque un error de novato es olvidarse de esto, escribir el nombre del componente en minúscula y ese error busque el error y busque el error y busque el error y busque el error. Y van a perder mucho tiempo hasta que al fin se den cuenta que es que los componentes deben ser nombrados con la primera letra en mayúscula. ¿Listo? Entonces no se olviden de eso. Vamos aquí a usar, estamos aquí en el componente Hello World. ¿Y cómo está compuesto un componente? Un componente está compuesto por tres secciones principales y son las siguientes. Template, ¿sí? Template es el HTML de nuestro componente. Todo el HTML de nuestro componente, ¿sí? Tenemos script, que es, como su nombre lo indica, todo el JavaScript de nuestro componente. Ahorita los vemos a detalle cada uno. Y tenemos style, que es todo el estilo, todo el CSS, o si estamos con preprocesadores, pues todo el contenido en preprocesador de nuestro componente. ¿Listo? ¿Qué es esta palabrita scoop que está aquí? Aquí me dice, agrega scooped o scoop, el scoop atributo para limitar el CSS a este componente solamente. ¿Sí? O sea que cuando yo tenga la palabra scoop al lado de style, significa que todo el CSS que yo ponga aquí, ¿sí? Va a ser a poder ser usado únicamente por este componente. Si yo quiero que el CSS que yo ponga aquí pueda ser usado por otros componentes, simplemente le quito la palabrita. Ideológicamente debería ser
solamente usado por este componente para que no tengan errores, para que, pues, una cantidad de error que uno se ahorra porque en el componente de aquí puse el mismo nombre que le puse a la clase de allá y los estilos de aquí se metieron allá y error por aquí, error por allá. Entonces, CUP solamente puede ser accedido por este componente, ¿sí? Script, ¿sí? Con el script simplemente estamos diciendo que todo este componente lo estamos exportando, ¿sí? Y todo esto va dentro de llaves. Todo esto es un objeto, ¿sí? Entonces, nuestro objeto tiene un primer atributo, una primera propiedad que es el name, que es el nombre, y el nombre dentro de comillas. Recuerden, el nombre en primera letra en mayúscula, ¿sí? Coma, y nuestro segundo, pues aquí ya, segundo no, aquí va todos lo que le querramos configurar a nuestro componente. Por ahora tiene algo que se llama props, que no es más que una propiedad o un valor pasado por parámetro. Ya más adelante vamos a ver qué es eso, ¿sí? Y en template no tenemos más que el HTML de nuestro componente. Aquí hay algo importante. En template no puede existir esto, ¿sí? O sea, yo dentro de un template no puedo tener dos elementos. Aquí puse un div, pero pude haber puesto un A, ¿sí? Vean, esto es una extensión bien chéverita que me conseguí por ahí, que si cambio en una, automáticamente me cambia en la otra. Y me ahorro mucho tiempo. Bueno, me distraje. Lo que les comentaba, dentro de template no pueden haber dos etiquetas al mismo nivel, ¿sí? No pueden haber. ¿Por qué? Porque internamente Vue esta etiqueta template la borra, ¿sí? Y como se supone que estamos haciendo un componente de uno solo, no dos, entonces como template se va, quedaría solo una etiqueta. Y si ponemos dos, hay un error porque como dice, ay, si es un solo componente, ¿por qué me está pasando dos? Entonces lo que nosotros debemos hacer simplemente es, si vamos, como obviamente vamos a poner más de una etiqueta, lo que tenemos que hacer es fácil, un div, y le ponemos una clase, en este caso container le voy a poner yo, y dentro de esta clase container pongo lo que yo quiera. ¿Listo? ¿Estamos claros con eso? Y aquí yo pongo, por ejemplo, un A, y listo. Y ya. Bueno. ¿Qué otra cosita? Vean, estas culebritas que ustedes ven aquí. Qué pena Sí, dime. interrumpir. No, ¿Estos programas son compatibles con todos los Windows? O sea, lo digo porque yo tengo Windows 8 y he tenido algunos inconvenientes con el tema de los programas para que sean ¿qué compatibles. programa? El Visual Studio Code. No, ese ya lo tengo instalado. ¿Cuál? ¿Cuál programa dices tú que puede tener errores o que no va a ser compatible? Pues, profe, a mí en mi caso, como le había comentado, qué pena, compañera. En mi caso, el Mongo no me funcionaba en estudios. Bueno, Bueno, ya, tampoco no. ya esos son, pues ya esos son problemas muy puntuales, chicos. Ya es un problema muy puntual de su computador, que hay que ver, pues, su computador y demás. ¿Listo? Entonces, pues ya en el peor de los casos, me dicen a mí, si no con el tutor o con sus compañeros, ¿listo? De hecho, hay algunos que tenían el problema y lo que hicieron fue trabajar directamente con Mongo Atlas y no instalaron el Mongo localmente. ¿Sí? Entonces, bueno, continuamos. Esto que ustedes ven aquí es lo que les decía yo del vigilante que está constantemente diciéndonos cosas. Si ustedes ponen aquí el puntero, él me está diciendo que uno creería que hay un error, ¿sí? Pero en realidad sintácticamente no hay error, está bien. ¿Qué nos está diciendo? Mira, reemplaza el div por un div con dos espacios antes. O sea, en realidad lo que nos está diciendo es que aquí falta un espacio. Eso es lo que nos está diciendo. Aquí me está diciendo que hay un espacio que yo me puedo ahorrar
si yo borro, y listo. Entonces no se asusten cuando van esas culebrillas, son cosas que en realidad da igual si, pues, a fin de cuentas no va a haber un error si lo dejo aquí o si pongo el espacio. Pero para una sintaxis perfecta, él siempre nos va a estar molestando sobre qué debe estar y qué no debe estar. Entonces ya pueden investigar sobre cómo bajarle el nivel a qué tan estricto quieren que sea o no. O de plano no lo agregan al proyecto. ¿Listo? Entonces, vean lo que tenemos acá. No he guardado. Vean esto que apenas guarde se va a actualizar. Guardo y vean que automáticamente se actualizó. ¿Listo? Si ven que todo es dinámicamente. Entonces, recapitulando, tenemos template, que es donde va el HTML, script, que es donde va el JavaScript, y style, que es donde va el CSS. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Claro. No, profe, está muy claro. Perfecto. Bueno, continuando, ya sabemos cómo van los componentes, cómo están estructurados los componentes. Como les decía, vamos a ver una vista, por ejemplo, vamos a ver la vista home. Una vista prácticamente un componente muy similar, ¿sí? En este caso, tenemos una vista que tiene un div de clase home, ¿sí? Entonces, ¿qué se diferencian las vistas de los componentes? Como les decía, las vistas usan componentes. Como ustedes pueden ver, aquí en el script, en el JavaScript, estamos import, le di un nombre, ¿de dónde? De esta ruta. ¿Qué estoy importando? Este componente Hello World que está acá. Entonces las vistas usan los componentes. Yo puedo importar la cantidad de componentes que yo quiera. ¿Qué es lo importante? Que lo importe dentro de la etiqueta script y antes de el export, en este espacio que está aquí. ¿Sí? Vue.js nos habilita o nos dota de algo de este arroba, que este arroba no es más que toda la ruta hasta llegar a la carpeta de CSS. ¿Sí? Entonces esta arroba representa toda la ruta hasta llegar a la carpeta CSS. Si no, y ya luego ponemos todas las rutas dentro de la carpeta de CSS. Hay casos en los que no sé por qué no funciona, entonces lo hacen pues, con normalidad como lo saben hacer, como está acá arriba. ¿Sí? Además de eso, cuando importamos un componente, le damos un nombre. Vean que, pues, siguiendo una lógica sintáctica, el nombre que le damos es el mismo nombre que tiene el componente. Entonces, le damos un nombre y ese nombre va dentro. Recuerden que esto es un objeto, ¿sí? Entonces, dentro del objeto, recuerden que teníamos nombre, coma, entonces vamos a tener, pues, esto normalmente uno no lo escribe. Para eso hacemos la estructura, para que ya esté hecho y nosotros solo modifiquemos. Entonces tenemos este apartado componente, ¿sí? Esta propiedad de componente que es igual a otro objeto y que a su vez ese objeto tiene el nombre de todos los componentes que quisiéramos usar. Si por X, supongamos que yo aquí tengo otro componente que se llame, regálenme un segundo, que se llame, pongamos producto, ¿sí? Y que producto lo importé de componentes y allá hay algo que se llama producto.view. ¿Sí? Si yo lo dejo así como estoy aquí, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque tengo que agregarlo dentro de components. Entonces aquí pongo producto, ¿sí? Ahí me da la ayuda, una comita, listo. Ya lo puedo usar. ¿Cómo lo uso? Dentro del HTML de la vista, ¿sí? Yo puedo usar los componentes como si fueran una etiqueta más de HTML, ¿sí? Como pueden ver, vean que aquí tengo Hello World, es el nombre del componente, y lo uso como una etiqueta más. Dando el ejemplo de producto, yo aquí solo tengo que poner producto, ¿sí? Y cierro mi etiqueta y ya me crea la etiqueta de cierre, ¿sí? Como una etiqueta más de HTML. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya quedan 10 minutos de nuevo. ¿Qué podemos hacer?
cuando no tenemos nada que escribir dentro de la etiqueta del elemento, que normalmente nunca hay nada que escribir dentro, nosotros nos podemos ahorrar escribir esta etiqueta y simplemente este slash que tenemos aquí lo copiamos y lo pegamos aquí y borramos la etiqueta anterior. En pocas palabras, la etiqueta es una etiqueta autocerrada. Se abre y se cierra en la misma etiqueta, no tenemos que crear otra. ¿Sí? Nos ahorramos escribir eso. Bueno, en este caso a mí me lo crea automáticamente, pero es algo innecesario, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Eso con las vistas, ¿sí? ¿Estamos claros? Ya llevamos dos de los aspectos principales de Vue, ¿sí? Entonces, guardando, no estoy dejándolo como estaba. Hablemos ahora de, bueno, voy a dejar aquí abierto. Hablemos ahora de las rutas. Las rutas se controlan con un archivo index.js que está dentro de la carpeta rutas. ¿Listo? Dentro de la carpeta rutas tenemos un archivo index.js y todo esto es las rutas. ¿Qué nos importa y qué nos interesa a nosotros? Una sola cosa. Ya la vamos a ver. ¿Sí? Nuevamente, recuerden. Alguien que me recuerde cómo es la lógica de Vue. ¿Qué usa qué cosa? A ver si están atentos. ¿Quién me dice? Hablen, chicos, hagamos esto dinámico. Ninguno, no se acuerdan, digan, no me acuerdo. Las Recuerden. las vistas utilizan componentes. Ajá, Y los las componentes- rutas vistas. exactamente. Entonces, si aquí en la vista, denle bola. Si aquí en la vista home yo importé, o sea, estoy usando componentes. Vean que se está cumpliendo lo que les estoy diciendo. Estoy importando, o sea, que la vista está usando el componente que ya hicimos. Entonces aquí dentro de la ruta, ¿qué voy a usar yo? La vista. Exactamente, vean. Aquí no estamos importando componentes, estamos importando la vista que a su vez esa vista usó el componente. Entonces, dentro de la ruta, ¿qué tenemos que poner? Las vistas, las secciones, ¿sí? Las secciones completas, las vistas del aplicativo. Hay dos maneras de hacerlo, ¿sí? Ustedes escogen cuál de las dos les gusta más, cuál les conviene más, la que ustedes prefieran. La 1, importan aquí arriba, importan su vista. Volviendo al ejemplo del producto, yo simplemente podía poner aquí, voy a borrar una, perdón. Y aquí podía poner producto, ¿sí? Producto. ¿Está dónde? En la carpeta vistas y que muy seguramente se va a llamar producto.view. ¿Sí? Y ya la importé. ¿Cómo la uso? Facilito, no tienen ni que escribir, simplemente copian este fragmento de código, vean. Vean que esto es un arreglo de objetos. Entonces copio uno de estos objetos, control C, aquí debajo del último objeto, lo pego y lo edito. ¿Cómo se llama mi vista? Producto, ¿cierto? Producto se llama mi vista. Vean que así se llama, producto. ¿A dónde quiero, cómo quiero, perdón, a qué ruta quiero yo que esté asociada la vista producto? Pues muy seguramente a una vista que sea slash producto. ¿Sí? Pero aquí yo puedo poner lo que a mí me dé la gana, valga falta de respeto. ¿Sí? Puedo poner aquí producto, puedo poner aquí mi producto, lo que ustedes quieran poner. Esta es la ruta que va a estar en el navegador. ¿Sí? ¿Y qué componente quiero mostrar? El home. El home no, perdón, el producto. Entonces aquí está producto. Vean que tiene que ser el mismo nombre. ¿Sí? El mismo nombre.
Esa es una manera de hacerlo. ¿Cuál es la segunda manera de hacerlo? Esta que tienen aquí arribita. Copian su objeto, el path es la ruta, el nombre que le quieran poner y en componente ya no importarían aquí, esta importación ya no la harían, sino que simplemente hacen aquí una arrow function, que es esto. Abro paréntesis, cierro paréntesis, igual, mayor que, ¿sí? Y uso la palabra reservada import. Uso import, abro y cierro paréntesis. Y dentro de import, entre comillas, pongo la ruta donde está esa vista. ¿Dónde está esa vista? Dice que está en la carpeta view, views, slash, ¿sí? Y aquí no me la muestra, pero yo sé que ahí hay un archivo que, bueno, no me la muestra porque en realidad no está. Pero ahí debería estar un archivo que se llama producto.view. ¿Sí? Esta es la segunda manera de hacerlo. ¿Cuál de las dos es mejor? La que ustedes quieran. ¿Cuál debo hacer? La que ustedes quieran. Como ustedes lo hagan, está bien. ¿Sí? Porque las dos funcionan. Entonces voy a borrar estos espacios que están aquí. Que vean que el vigilante me está diciendo, mira, aquí hay un espacio, aquí hay otro espacio, quítalo. Ya los quité. Y listo. Y como pueden ver, las rutas hacen referencia a las vistas hacen referencia a los componentes. ¿Sí? O dicho al revés, los componentes están dentro de las vistas y las vistas las manejan las rutas. Como ustedes lo quieran decir, como lo entiendan mejor, está bien. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué preguntas tienen, muchachos? Díganme. Los escucho, hablen, que esto es para que hablen y para que pregunten, que después terminamos y entonces me preguntan por los grupos. Pregunten, que yo no soy el profesor, yo tengo el tiempo, entonces aprovechen. Entonces, ¿los componentes son las funcionalidades de las vistas? ¿Eso es lo que quiere decir? O eso entiendo, sí. No totalmente. De cierta manera sí, pero no. Los componentes, como su nombre lo indica, son componentes, son pequeños pedazos de vistas. Míralo como te digo, míralo tú como un rompecabezas, ¿sí? Míralo como un rompecabezas. Los componentes son cada cuadrito del rompecabezas, ¿sí? Entonces, tú para armar el rompecabezas, o sea, la vista, coges diferentes componentes, diferentes cuadritos y armas tu vista. Pero no te acuerdas dónde guardaste tú ese rompecabezas. Pues tú escribiste en un papelito que tenías que dar 15 pasos al fondo del pasillo y mirar hacia arriba, por ejemplo. Eso es lo que sería la ruta. La ruta es la dirección de dónde encontrar esa vista o ese rompecabezas. Que a su vez ese rompecabezas o esta vista usa pequeños fragmentos de vista, pequeños fragmentos de rompecabezas que son los componentes. ¿Cuál es la ventaja de esto? Sí, porque ustedes dirán, pero ¿por qué mejor no hago una sola vista y que tenga todo ahí metido? La ventaja es lo que les decía hace ratico. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una barra de navegación y tienen 50 vistas, digan ustedes, 15 vistas, 30 vistas, entonces les tocaría copiar y pegar esa barra de navegación dentro de todos los archivos de cada vista. Con los componentes no, con los componentes ustedes simplemente usan el componente, ese fragmentico. ¿Sí? Vamos a reiniciar la sala. Esperemos que se acabe. Y lo vemos en la práctica, ¿sí? Vamos a convertir ese Hello World en una barra de navegación y vemos cómo la usamos. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar a ver si continúa o si se cierra. ¿Listo? ¿Cuántos nos quedan ya? 25, ya se fueron 5. Bueno. Después de esto ya no tienen excusa para decirme, vea, profes, que no sé, vea, profes, que no entendí. Ya después de esto, el que no trabaje porque no quiere trabajar. ¿Sí? Mientras tanto, alguno tiene preguntas, tiene dudas.